A ver, la pregunta sería, ¿para qué vamos a evaluar? ¿Para quién vamos a evaluar? ¿Por qué necesitamos evaluar? Y acá yo les puse varias preguntitas que hay que hacerse antes de comenzar o de pensar en una evaluación. Primero, vamos a la primera pregunta. ¿Para qué evaluar? Para mejorar, para controlar, para orientar. Supónganse que yo quiero hacer una evaluación de la gente que asiste a la capacitación para controlar qué aprendieron. ¿Sí? Ahora, ¿para quién quiero hacer esa evaluación? Y evidentemente la quiero hacer para la empresa. ¿Estamos? ¿Por qué? Y porque quiero que la empresa después vea las evaluaciones, es decir, cómo anduvo la gente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué evalúo? ¿Sí? ¿Qué es lo que evalúo? Los planes, los productos, ¿sí? El proceso, el aprendizaje. Bueno, yo voy a evaluar el aprendizaje. ¿Sí? Es decir, lo que los capacitados saben. ¿Sí? Muy frío, ¿eh? ¿Aprendió o no aprendió? ¿Cómo lo evalúo? ¿Sí? Y acá viene lo que nosotros llamamos los instrumentos. ¿Sí? Bueno, lo puedo evaluar con un cuestionario, con una entrevista, lo puedo evaluar de forma grupal, con una observación directa. Por ejemplo, vieron que en la estrategia hay una de las estrategias que es la demostración, que ahí mediante la observación se puede evaluar si lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Estamos? Pero vamos a suponer que yo elijo cuestionarios. ¿Sí? Cuestionarios. Bueno, muy bien. Continuamos. ¿Cuándo voy a evaluar? ¿Cuándo? ¿Antes del curso, durante o al final? En general es al final que terminó la capacitación. Es decir, al final se hace la evaluación. Pero puede ser que yo quiera hacer una evaluación antes del curso, es decir, una evaluación diagnóstica. ¿Se acuerdan cuando vimos recursos? Experiencia piloto. ¿Sí? Es decir, muchas veces se realiza una experiencia piloto para ver o diagnosticar a ver qué es lo que sabe el grupo. Entonces, se puede utilizar eso también, pero no es para poner notas, simplemente para ver cómo está. Durante el proceso de aprendizaje, ¿sí? Es decir, durante la capacitación, uno puede evaluar en base al diálogo que hay entre el grupo, las preguntas que se hacen, pero no es una evaluación muy personal. Así que no, yo quiero hacerla al final, porque quiero hacer una evaluación dura. Ahora, lo que no me pregunté en toda esta cuestión que hice acá, que me faltó, que a mí me parece que es lo más importante, pero yo quería dejarlo para que ustedes lo piensen, es ¿para qué me sirve esta evaluación? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Imagínense que yo evalúo a un grupo que asistió a la capacitación y desaprueban todos. ¿Sí? Es decir, le fue mal a todos. ¿Qué hago? ¿Me equivoqué yo? ¿Di mal la capacitación? ¿Nadie entendió nada? En una capacitación a mí me están pagando, la empresa me está pagando y fue un fracaso la capacitación. Es un problema. ¿Sí? O, peor aún, imagínense que hay 2 o 3 que desaprobaron. ¿Sí? Y como la evaluación era terminal y esos 2 o 3 que desaprobaron no pueden ingresar al trabajo. ¿Estamos? Por ejemplo, curso de soldador, no aprobó el curso, desaprobado. Vuelva en otro momento, no sirve. Bien, perfecto, porque todavía no está dentro. Pero si está dentro, es decir, si está trabajando la persona, ¿sí? Yo tomo una evaluación de la capacitación y desaprueba. ¿Qué hago? ¿Lo saco del puesto? Porque no sabe nada. Y eso sí es un problema. ¿Sí? Por eso yo muchas veces les digo, es preferible no hacer evaluaciones en las capacitaciones de 30 minutos o una capacitación de 1 hora. No es conveniente. Primero porque les quita tiempo. Y segundo porque la pregunta es, ¿qué hacen con el que desaprobó? ¿Sí? ¿Le vuelven a dar la capacitación a él nada más? No sirve. ¿Sí? No sirve. Lo sacan del trabajo. Por ejemplo, están por largar un trabajo. Y resulta que el muchacho desaprueba, que lo he hecho. ¿Es mi responsabilidad como técnico echar a una persona que desaprobó? ¿Sí? ¿Porque respondió mal? ¿Sí? ¿Estoy midiendo bien? Es decir, hay muchas cuestiones acá. Entonces, muchas veces es mejor no tomar una evaluación, dar una capacitación accesible para todos, ¿sí? Con dibujitos, con lo que sea, ¿sí? Para que se vea, para utilizar las imágenes, y luego
hacer el formulario de asistencia, nada más. ¿Sí? Como que sí, estuvo en la capacitación. Y si estuvo en la capacitación, se infiere que aprendió, porque por algo estuvo. ¿Sí? Pero no cuestiono si aprendió o no aprendió. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si aprendió o no aprendió depende de la actitud del que fue a la capacitación, del nivel límite que pone para evaluar el capacitador, de cómo se dio la capacitación también, ¿no? ¿Estamos? Y, por supuesto, lo más importante, de el nivel base del que va a la capacitación, ¿no? Es decir, llamémosle, como decíamos en la parte de estrategias, la parte básica de conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿De dónde empiezo? Si yo doy una capacitación empezando a un nivel muy alto, por ahí alguno queda abajo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasó? Yo medí mal de dónde tenía que empezar. Entonces, por lo tanto, volvemos siempre a que es cuestionable. Entonces, conclusión, es mejor pasar el formulario, que firmen los asistentes y ya está. Ahora, por otro lado, ¿no? Si yo voy a dar un curso, ¿sí? Un curso no una horita, sino estoy hablando de un día o 2 días, 4 horas cada día, una cosa así, es un curso. Bueno, en el curso, como el curso puede repetirse, ¿sí? Estamos un mes después se puede repetir el mismo curso para otros, y etcétera, etcétera. Ahí sí es mejor ponerse un poquito más duro y hacer una evaluación, y el que desaprobó y que venga después. Pero no lo he hecho del puesto de trabajo, porque como es un curso, generalmente el curso es un curso de perfeccionamiento. Estamos, porque un curso no se da para, digamos, corregir errores. No solamente es así, sino para mejorar todo. Estamos, todo el ámbito. No es un curso, no se da por una discrepancia. Por una discrepancia yo doy una capacitación. ¿Estamos? En cambio, si yo quiero hacer un curso para mejorar algo, un proceso entero, bueno, eso merece una evaluación interesante, ¿no? Donde diga, bueno, este sí pasa, este no pasa. Y también tenemos que tener en cuenta ¿cómo podemos decir? Lo crítico que es la capacitación. Por ejemplo, si yo estoy dando una capacitación o un cursito para el manejo de un reactor atómico, y evidentemente no te podés equivocar, porque cuando te equivocaste, ¡pum! ¿Estamos? Que eso fue lo que pasó en Chernobyl. Eran todos muy jóvenes, se equivocaron y ahora tenemos radiación en todos lados. ¿Sí? ¿Estamos? Todo un problema. Bien, ahora vamos a pasar a los instrumentos de evaluación. ¿Sí? Es decir, yo tenía la pregunta acá, ¿cómo? ¿Sí? Es decir, ¿cómo evalúo? ¿Qué instrumentos utilizo para evaluar? Bien, entonces los instrumentos, para poder evaluar, primero tengo que tener 2 cosas. ¿Sí? Primero, un procedimiento adecuado, que a eso nosotros le llamamos instrumentos, y un criterio válido para jugar, que ya lo cuestionamos anterior, ¿no? Pero a ver, un instrumento adecuado, bueno, yo tengo que planificar un tipo de evaluación que se adapte al grupo que tengo. Si yo hago un tipo de evaluación y que no se adapta al grupo, evidentemente van a desaprobar todo. ¿Sí? Y el otro punto es un criterio. Y el criterio para juzgar, o el valor de cada pregunta, va a depender de las expectativas de logro que yo me había puesto. ¿Sí? ¿Estamos? Si cumplió o no cumplió. ¿Estamos? Bueno, quizás ustedes digan, bueno, es sencillo. No, el criterio no es sencillo. Ponerse un criterio que yo tenía que comparar con la expectativa de logro no es tan sencillo. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, es muy complicado decir si sabe o no sabe, y más cuando yo estoy viendo en un papel, capaz que no se sabe expresar bien. ¿Sí? ¿Estamos? Y digo no, pero bueno, es bastante complicado. ¿Sí? De todos modos, este es el procedimiento correcto, ¿no? Es decir, hacer un instrumento, y después el instrumento tiene un criterio.
El criterio está en cada una de las preguntas, en el valor de cada una de las preguntas. Si una pregunta muy importante tiene más valor, si es menos importante, menos valor. Y la suma de todo, bueno, da el resultado. Bien, vamos a ver algunos instrumentos. Yo acá les puse varios instrumentos, no quiere decir que ustedes lo puedan utilizar a todos, y menos en una capacitación. Pero bueno, pregunta en sala, entrevista, mesa examinadora y cuestionario de opinión. Vamos a ver alguna característica. Por ejemplo, la mesa examinadora, ustedes tienen experiencia, ¿no? Se la tomo porque ustedes tienen experiencia, ¿no? Es decir, una reunión de 3 a 8 profesores, que son los que evalúan, y cuáles son las ventajas. Bueno, yo le puedo hacer muchas preguntas, ¿eh? Cuando es oral le puedo hacer muchas preguntas, cuando es escrito también, pero puedo hacer muchas preguntas, ¿sí? Después, permite la retroalimentación, cuando es oral, bueno, es como un diálogo, ¿no? Te equivocaste, pero mira este aspecto y así. Y luego detecta el consenso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los 3 profesores se ponen de acuerdo en el resultado final. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, un inconveniente puede ser una visión parcial. ¿Por qué? Porque si es oral, yo tengo cierto límite de preguntas, ¿sí? Es decir, yo puedo cubrir muchos contenidos, pero voy saltando, es decir, voy picoteando una pregunta, 2 de cada tema. No podemos hacerlo muy extenso. ¿Por qué? Y porque hay mucho para venir. El otro punto de ventaja es que juega la influencia de la mayoría. ¿Qué pasa si de los 3 profesores uno dice, bueno, pobre pibe, lo aprobamos, y los otros 2 dicen que no, y no aprobó? Y, por supuesto, quizá lo más importante, la persona evaluada está ante mucho estrés, ¿sí? Pero bueno, me sometió mucho estrés. ¿Sabes lo que pasa? En el trabajo vas a estar más estresado todavía. Si no basamos en eso, igual. ¿Sí? Yo creo que es importante que uno se someta a estrés para ver cómo responde. Bien, ahora vamos a ver los cuestionarios. ¿Sí? Yo acá les amplío un poquito el cuestionario. Los cuestionarios pueden ser de varios tipos. Yo les puse cuestionario de opinión, pero fíjense que lo desarrollé más. ¿Sí? Los cuestionarios pueden ser preguntas abiertas, pregunta de elección múltiple, que ya la conocen, de frase incompleta, es decir, tienen que completar una parte, pregunta verdadero o falso, que, bueno, esa es la más sencilla, porque hay un 50% de que apruebes sin saber nada, ordenar la secuencia, es decir, por ejemplo, digo, ordene el proceso de hacer una ANF, entonces ustedes van a empezar primero por la recolección de información y así hasta que lleguen al punto final de cómo hacer el ANF, ¿no? Después, análisis de diagrama, es decir, yo les doy un dibujo, como ya lo hemos hecho en seguridad, y ustedes me dicen, bueno, a partir de acá se produce el backdraft, acá se produce el flashover y así, ¿no? Análisis de un problema, que también lo hemos hecho, ¿sí? Es decir, yo les doy un accidente y ustedes tienen que analizarlo, ¿sí? Después vienen las preguntas de combinación o apareamiento, es decir, qué pregunta se relaciona con la respuesta, que no lo hemos hecho, pero yo lo hacía en múltiple choice. Y por último, las preguntas prácticas, ¿sí? Es decir, la pregunta práctica es frente a una situación sacada de la realidad, podríamos decir entre comillas, bueno, ustedes tienen que proponer alguna respuesta, que ya lo hemos hecho en el parcial 2 de seguridad también. Estamos a decir, he usado todas las herramientas. Estamos a decir, no basarse, la cuestión es no basarse en un solo instrumento, sino utilizar mucho, porque recuerden, la evaluación proporciona la máxima información. Ahora, si yo utilizo uno solo, por ejemplo, múltiple elección nada más, y algunos van a quedar afuera, y por ahí va a venir otro y me dice, yo no me llevo con la múltiple elección, ¿qué quiere que le diga? Por eso empecé a realizar exámenes en 2 partes, donde lo evalúo de una forma y después lo evalúo de la otra. ¿Estamos? Bien. Ahora que vimos esto, les voy a decir que van a tener que hacer una actividad. En esa actividad van a tener que dar las características y poner ventajas y desventajas de distintos instrumentos, leyendo estos textos, ¿no? Por ejemplo, el examen oral, acá yo les digo mucho, después el examen escrito, luego tenemos evaluación, que es la prueba práctica, ¿sí? Estamos, y la del libro abierto, ¿sí? Estamos, ¿sí? Entonces, en esas, y me falta más importante, las pruebas objetivas,
es decir, la prueba cognitiva en la multiple choice, donde ustedes opinan, es decir, siguen leyendo todo esto, sacan las características y qué desventajas tienen. Eso lo van a ver en la actividad 15, donde el punto 1 y el punto 2 van a ser nada más. Bueno, ahora vamos a ir al manual práctico. En el manual práctico les voy a mostrar algunas evaluaciones. Esto que ven acá, examen de modelos, es para que ustedes practiquen. Yo imprimí algunos exámenes que tomaba y pueden ir haciéndolos tomando en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, siguiente figura tiene que poner sí o no según cómo se utiliza la escalera, ¿no? Esto es para, por ejemplo, para darle una evaluación a los asistentes a la capacitación sobre el uso de escalera, ¿sí? Y ellos responden fácilmente con imágenes. Recuerden que la imagen es mucho más fuerte que la palabra y más en la obra, ¿no? Entonces ellos responden y después les queda fijada la imagen, es decir, están aprendiendo al mismo tiempo que hacen la evaluación. Por supuesto que esto se puede dar al principio, ¿sí? Donde lo toman como una actividad, o lo pueden dar al final después de que dieron la clase, ¿sí? Si lo dan al final después de que dieron la clase es una evaluación. Si lo dan al principio, en realidad no es una evaluación, sino que eso los lleva a motivar a la gente, a que ellos piensen un poco qué les parece y después discutirlo, ¿sí? Entonces fíjense cómo un mismo dibujo puede ser encargado de dos maneras. Más abajo yo les presento una prueba de seguridad a múltiple elección, ¿sí? Y acá es cuando nos encontramos complicados. ¿Por qué complicados? Vamos a suponer que tenemos operarios en una obra y nos vamos con una capacitación, vamos a ponerle, ¿no?, una capacitación, y como evaluación le hacemos un múltiple choice, ¿sí? Porque ustedes piensan que es fácil. No, múltiple choice a los operarios no, ¿sí? ¿Por qué? Porque los someten a algo, fíjense, ¿no?, algo donde tienen que pensar y reaccionar de letras, tienen que decodificar todo esto, imaginarse algo y después responder. Ellos no lo pueden hacer, ¿sí? Porque están en la obra, ¿sí? Es difícil. Ahora yo optaría por un múltiple, pero tipo imagen, donde ellos marcan, ¿sí?, qué está bien y qué está mal. No es múltiple choice en sí, porque bueno, no tengo otra alternativa, tengo dos, verdadero o falso. Pero bueno, es algo muy sencillo. Y si nos basamos en que hacer una evaluación a los operarios en la obra es complicado porque no sabemos qué hacemos si desaprueban, olvídense del múltiple elección, ¿sí? Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero cuando yo entro al polo me hacen un múltiple choice. Bueno, pero en el polo es distinto, porque en el polo es capacitación, y después de toda esa capacitación ya están acostumbrados, ¿sí? Y el nivel de la gente que entra es distinto, ¿sí? Entonces hay que adaptarse a dónde se puede hacer un múltiple elección y cómo hacerlo, ¿sí? Si ustedes me aparecen con un múltiple choice de dibujito a dar una capacitación a los supervisores, y no, muchachos, un supervisor ya tiene otro nivel, le podemos dar un múltiple, pero a los operarios no. Hay que adaptarse esto para que ustedes lo hagan y vayan marcando a ver cómo se evalúen ustedes mismos, ¿no? Hay muchas bases. Bueno, yo quería llevarlos a esta. Esto que ven acá es una evaluación cualitativa, ¿sí? Fíjense, ¿no? Acá dice grado en que alcanzó los objetivos propuestos: alto, medio, bajo, ¿sí? Y acá le ponen una crucecita de proactividad, ¿sí? Es decir, cómo se desarrolló, ¿no? Alto, medio, bajo. Flexibilidad, la capacidad de modificar la actuación frente a lograr alto, medio, bajo. Conocimiento, cómo es el grado de comprensión de la información, alto, medio, bajo. Opinión, ¿sí? Por supuesto que evaluando a todos la misma persona, evaluando a todo un grupo, es información que se puede utilizar. Ahora, si son diferentes personas que evalúan, esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo, es decir, depende del sujeto. ¿Estamos? Bien, acá le presento una evaluación donde yo evaluaba a la gente en forma áulica, es decir, daban una clase y después evaluaba cómo habían dado clase, ¿sí? Un grupito daba una clase y lo evaluaba. En realidad los que evaluaban eran ustedes mismos, ¿no? Un grupo pasaba al frente y los que estaban
sentados, luego de la clase, lo evaluaban. ¿Y saben qué? Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque todos le ponían perfecto. ¿Sí? Porque dicen, no, no me voy a tirar con el grupo que dio la clase y le voy a poner malo, ¿no? Por ejemplo, vocabulario, ¿sí? Inapropiado. Nadie marcaba inapropiado, aunque hubieran dicho cualquier cosa, ¿sí? Pero nadie marcaba inapropiado, ¿sí? Todos marcaban específico y técnico, dijo cualquier verdura, pero le ponían específico y técnico, no servía, ¿sí? Pero ustedes dicen, bueno, entonces estaba todo mal. ¿Saben qué? Es muy subjetivo. Es decir, depende de la gente que evalúa. Entonces ahí está el asunto. Yo podía pensar que la gente que expuso, bueno, usó un vocabulario pobre. Pero el otro que evalúa puede decir, no, en realidad para mí fue bastante claro. Ven que es opinión. ¿Se dan cuenta? Opinión. Bueno, después acá tienen otra evaluación. Esto es la evaluación también para desarrollarla. Van a ver algunas cosas, esta es de capacitación, van a ver algunas cositas interesantes, ya están en condiciones de rehacerlo. Estamos esto para que practiquen. Acá hay otro, también de capacitación, donde tienen que hacer un proyecto. Ahí va, esto lo pueden hacer ustedes en su casa, no se los voy a pedir en la actividad. En la actividad solamente les voy a pedir algo de teoría, que ya les dije lo que le iba a hacer. Estamos, y ahí va, fíjense que hay bastantes más, como para que puedan practicar desde el examen final, ¿sí? Bueno, algunas de estas están hechas en la página. En la página, si ustedes entran, hay evaluaciones hechas por los alumnos que me las entregaron para que yo se las corrija. Yo se las corregí y luego las subí a la página para que ustedes vean las correcciones, ¿no? Entonces van perfeccionando tanto la ANF como el desarrollo de proyectos, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos